¿Cómo crear una realidad alternativa para los demás a través de tu lenguaje? Intro. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el poder invisible que reside en tus palabras? Cada frase que pronuncias, cada historia que cuentas, cada descripción que ofreces, tiene la capacidad de moldear la percepción de quienes te escuchan, de pintar paisajes mentales y, en última instancia, de construir realidades alternativas en sus mentes. Bienvenido a El Arquitecto de Mundos. Cómo crear una realidad alternativa para los demás a través de tu lenguaje, una exploración profunda del arte y la ciencia de la influencia lingüística. En este libro, desvelaremos las estrategias sutiles y poderosas que te permitirán trascender la mera comunicación y convertirte en un verdadero creador de realidades para aquellos que te rodean. En Audiomentores, nos apasiona explorar las profundidades de la comunicación efectiva y el impacto del lenguaje en nuestras vidas. Este ebook es una extensión de esa pasión, ofreciéndote un mapa detallado de cómo utilizar tus palabras con intención para inspirar, persuadir, motivar y, en esencia, construir mundos alternativos de posibilidad, comprensión y acción en la mente de tu audiencia. Si valoras el contenido que te ofrecemos y deseas seguir explorando las herramientas del lenguaje y la comunicación para transformar tu influencia y la vida de los demás, te invitamos a apoyar nuestro canal Audiomentores. Tu apoyo nos impulsa a seguir creando recursos que te empoderan como comunicador y líder. Embárcate con nosotros en este viaje de descubrimiento del poder creativo de tus palabras. Capítulo 1. El fundamento invisible. La percepción como bloque de construcción de la realidad. Antes de siquiera pensar en cómo construir realidades alternativas para los demás a través de tu lenguaje, es crucial comprender la naturaleza fundamental de la realidad misma, la percepción. La realidad, tal como la experimentamos, no es una entidad objetiva y monolítica, sino una construcción subjetiva, filtrada y moldeada por nuestros sentidos, nuestras experiencias pasadas, nuestras creencias y, crucialmente, por el lenguaje que utilizamos para darle sentido al mundo. Imagina a dos personas presenciando el mismo evento. Uno podría describirlo como un acto de valentía inspiradora, mientras que el otro podría interpretarlo como una imprudencia peligrosa. ¿Cuál es la verdad? La verdad, en este caso, está intrínsecamente ligada a la interpretación, y el lenguaje que cada persona utiliza para describir el evento refleja y refuerza esa interpretación. La subjetividad de la experiencia. Nuestros cerebros son maestros en tomar la avalancha de información sensorial que recibimos y organizarla en patrones coherentes que nos permitan navegar por el mundo. Sin embargo, este proceso de organización no es pasivo. Está activamente influenciado por nuestros marcos mentales preexistentes. Nuestras expectativas, nuestros miedos, nuestros deseos y nuestras experiencias previas actúan como filtros que seleccionan, enfatizan y distorsionan la información que percibimos. El lenguaje como lente de la percepción. Aquí es donde el lenguaje entra en juego como una fuerza poderosa. El lenguaje no solo describe la realidad, sino que también la moldea activamente. Las palabras que elegimos utilizar para referirnos a algo o a alguien pueden influir significativamente en cómo nosotros mismos y los demás percibimos esa realidad. El poder de las etiquetas. Si constantemente etiquetamos a alguien como tímido, es más probable que interpretemos sus comportamientos como confirmaciones de esa timidez, incluso si hay momentos en los que muestra valentía. La etiqueta se convierte en una lente a través de la cual filtramos su comportamiento. En la influencia de los marcos. La forma en que enmarcamos una situación puede alterar por completo su significado percibido. Presentar un recorte de personal como una reestructuración para el crecimiento futuro tiene una connotación muy diferente a describirlo como un despido masivo. El marco lingüístico influye en la respuesta emocional y la interpretación de los hechos. En la creación de narrativas, los seres humanos somos seres narrativos. Damos sentido al mundo construyendo historias. El lenguaje es la herramienta fundamental con la que tejemos estas narrativas, y estas narrativas, a su vez, dan forma a nuestra comprensión de la realidad. Comprendiendo el paisaje mental del otro. Para convertirte en un arquitecto de realidades alternativas a través de tu lenguaje, el primer paso crucial es desarrollar una profunda conciencia de la percepción. Debes esforzarte por comprender que la realidad de la otra persona es tan válida para ella como la tuya lo es para ti. Esto implica practicar la empatía, intentar ver el mundo desde la perspectiva de la otra persona, comprendiendo sus experiencias, sus creencias y sus valores. Escuchar activamente, prestar atención no solo a las palabras, sino también al tono,
al lenguaje corporal y a las emociones subyacentes para comprender su marco de referencia. Hacer preguntas poderosas. Indagar para comprender su interpretación de la situación, sus miedos, sus esperanzas y sus suposiciones. Entender que la percepción es el fundamento invisible sobre el que se construye la realidad es el primer paso esencial. Capítulo 2. El arte del framing lingüístico, moldeando la interpretación con tus palabras. Una vez que comprendemos que la percepción es la base de la realidad, el siguiente paso crucial es dominar el arte del framing lingüístico. El framing, en esencia, se refiere a la manera en que presentas información o una situación a través de tu lenguaje. La elección de tus palabras, la estructura de tus frases y el énfasis que pones en ciertos aspectos pueden influir significativamente en cómo los demás interpretan esa información y, por lo tanto, en la realidad que construyen en sus mentes. Imagina que estás describiendo un vaso que contiene líquido hasta la mitad. Podrías decir, el vaso está medio lleno o el vaso está medio vacío. Aunque ambas descripciones se refieren al mismo estado objetivo, evocan percepciones muy diferentes. La primera sugiere optimismo y abundancia, mientras que la segunda resalta la escasez y la falta. Este simple ejemplo ilustra el poder del framing lingüístico para dirigir la atención y moldear la interpretación. Los componentes clave del framing lingüístico. Dominar el framing requiere atención a varios elementos de tu lenguaje. Selección de palabras. Léxico. Las palabras que eliges cargan connotaciones emocionales y evocan imágenes específicas. Optar por conflicto en lugar de debate, o oportunidad en lugar de desafío, puede alterar radicalmente la percepción de una situación. Metáforas y analogías. Utilizar metáforas y analogías puede crear poderosas imágenes mentales y facilitar la comprensión de conceptos abstractos. Una metáfora bien elegida puede pintar una realidad alternativa vívida y persuasiva. Por ejemplo, describir un mercado como una jungla evoca una sensación de competencia y peligro, mientras que describirlo como un ecosistema sugiere interdependencia y equilibrio. Énfasis y acento. La forma en que enfatizas ciertas palabras o ideas dentro de una frase puede dirigir la atención del oyente hacia aspectos específicos de la realidad que deseas resaltar. Puedes lograr esto a través del tono de voz, la repetición o la colocación estratégica de las palabras. Estructura de la frase. Sintaxis. La manera en que organizas tus palabras en una frase también puede influir en la percepción. Las oraciones activas tienden a enfocar la responsabilidad, mientras que las oraciones pasivas pueden difuminarla. Por ejemplo, la empresa redujo los costos es más directa que los costos fueron reducidos por la empresa. En narrativa y storytelling. Como mencionamos en el capítulo anterior, las historias son poderosas herramientas para dar sentido a la realidad. La forma en que construyes una narrativa, los personajes que destacas, los eventos que enfatizas y la moraleja que transmites pueden crear una realidad alternativa convincente para tu audiencia. Estrategias para un framing lingüístico efectivo. Para utilizar el framing de manera intencional y ética para construir realidades alternativas positivas para los demás, considera estas estrategias. Identifica tu objetivo de percepción. Antes de hablar, ten claro qué realidad quieres que tu audiencia construya en su mente. ¿Quieres inspirarlos, motivarlos, tranquilizarlos, persuadirlos de algo? Elige palabras con intención. Selecciona cuidadosamente las palabras que mejor se alineen con tu objetivo de percepción y que evoquen las emociones y las imágenes que deseas. Utiliza metáforas y analogías evocadoras. Encuentra metáforas y analogías que resuenen con tu audiencia y que hagan que tu mensaje sea más memorable e impactante. Estructura tus mensajes con propósito. Organiza tus frases y tus narrativas de una manera que dirija la atención hacia los aspectos clave de la realidad que quieres destacar. Considera el contexto y la audiencia. El framing efectivo siempre tiene en cuenta el contexto de la comunicación y las creencias y valores de tu audiencia. Lo que funciona para un grupo puede no funcionar para otro. Sé ético y responsable. El poder del framing es significativo, y debe utilizarse con responsabilidad. El objetivo no es manipular o engañar, sino guiar la percepción hacia una comprensión más profunda, una acción positiva o una realidad alternativa constructiva. Ejemplos de framing lingüístico en acción. El liderazgo. Un líder puede enmarcar los desafíos como oportunidades de crecimiento para inspirar resiliencia y motivación en su equipo. Ventas. Un vendedor puede enmarcar un producto como una inversión en tu futuro en lugar de un simple gasto. Resolución de conflictos.
Un mediador puede enmarcar las diferencias como perspectivas diversas en lugar de problemas irreconciliables para fomentar la colaboración. Activismo. Un activista puede enmarcar un problema social como una injusticia que debemos corregir para movilizar a la acción. El arte del framing lingüístico es una herramienta poderosa para influir en la percepción y construir realidades alternativas. Al dominar sus componentes y utilizar estrategias efectivas, puedes convertirte en un comunicador más persuasivo, inspirador y capaz de guiar a los demás hacia nuevas formas de ver el mundo. Capítulo 3. El poder de la pregunta. Sembrando semillas de realidad alternativa en la mente ajena. Si el framing lingüístico es el arte de pintar la realidad con tus palabras, el poder de la pregunta es la habilidad de plantar semillas de realidad alternativa directamente en la mente de tu oyente. Una pregunta bien formulada no solo busca información, sino que también dirige la atención, desafía suposiciones y abre nuevas vías de pensamiento, invitando a la construcción de una realidad diferente. Piensa en la diferencia entre afirmar este proyecto es arriesgado y preguntar qué oportunidades inexploradas podríamos descubrir al asumir este proyecto. La primera declaración establece una realidad de peligro potencial, mientras que la segunda invita a explorar una realidad alternativa llena de posibilidades. Las preguntas tienen la capacidad única de involucrar activamente la mente del oyente en el proceso de construcción de la realidad. La mecánica de la pregunta y la percepción. Las preguntas influyen en la percepción de varias maneras fundamentales. Dirigen la atención. Una pregunta enfoca la mente del oyente en un aspecto específico de la situación. Al preguntar ¿qué hemos aprendido de esta experiencia?, diriges la atención hacia el aprendizaje y el crecimiento, en lugar de centrarte en los errores o las dificultades. Desafían las suposiciones. Las preguntas pueden incitar al oyente a cuestionar sus propias creencias y suposiciones sobre la realidad. ¿Es esta la única manera de abordar este problema? Abre la puerta a la consideración de alternativas. Evocan la reflexión. Las preguntas reflexivas invitan a la introspección y a la reconsideración de perspectivas. ¿Cómo te sentirías si esta situación se resolviera de manera ideal? Ayuda a visualizar una realidad alternativa deseada. Implican posibilidades. Las preguntas que comienzan con ¿qué pasaría si? O podríamos, abren el campo de la imaginación y exploran realidades que aún no existen. Fomentan la participación activa. A diferencia de las afirmaciones pasivas, las preguntas involucran activamente al oyente en el proceso de pensamiento, haciéndole sentir parte de la construcción de la nueva realidad. Tipos de preguntas para construir realidades alternativas. Para utilizar el poder de la pregunta de manera efectiva, considera diferentes tipos de interrogación. Preguntas abiertas. Estas preguntas invitan a respuestas elaboradas y exploran una gama más amplia de posibilidades. ¿Cuáles son tus ideas para mejorar esta situación? Fomenta la creatividad y la generación de nuevas realidades. Preguntas de clarificación. Estas preguntas buscan una comprensión más profunda y ayudan a refinar la percepción. ¿Podrías explicar con más detalle a qué te refieres con éxito en este contexto? Ayuda a construir una realidad compartida más precisa. Preguntas de suposición. Estas preguntas exploran las creencias subyacentes que dan forma a la realidad actual. ¿Qué te hace pensar que esto no es posible? Desafía las limitaciones percibidas. Preguntas de posibilidad. Estas preguntas abren la mente a realidades alternativas y fomentan la visión. ¿Qué sería posible si elimináramos todas las restricciones? Libera la imaginación. Preguntas de enfoque en la solución. Estas preguntas dirigen la atención hacia la construcción de una realidad deseada. ¿Cuáles son los primeros pasos que podemos dar para lograr este objetivo? Orienta hacia la acción. Preguntas de impacto. Estas preguntas ayudan a visualizar las consecuencias de diferentes realidades. ¿Cómo cambiaría tu vida si esto se hiciera realidad? Conecta la realidad alternativa con la motivación personal. Estrategias para un interrogatorio constructivo. Para utilizar el poder de la pregunta éticamente y con impacto. Comienza con la curiosidad genuina. Tu intención al preguntar debe ser comprender la perspectiva del otro y explorar nuevas posibilidades juntos, no manipular. Escucha atentamente las respuestas. Las respuestas a tus preguntas te proporcionarán información valiosa sobre el marco de referencia del oyente y las semillas de realidad alternativa que están germinando en su mente. Construye sobre las respuestas. Utiliza las respuestas del oyente para formular preguntas de seguimiento que profundicen la exploración de la realidad alternativa. Fomenta el autodescubrimiento.
Las preguntas más poderosas son aquellas que llevan al oyente a sus propias revelaciones y a la construcción de su propia realidad alternativa. Sé paciente y permisivo. La construcción de nuevas realidades a través de preguntas puede llevar tiempo y requiere un espacio seguro para la exploración. Ejemplos del poder de la pregunta en acción. E-coaching. Un coach puede preguntar ¿cómo sería tu vida ideal en un año? Para ayudar al cliente a visualizar una realidad alternativa deseada y establecer metas. E-innovación. Un líder puede preguntar ¿qué pasaría si abordáramos este problema desde una perspectiva completamente diferente? Para estimular la creatividad y la generación de nuevas soluciones. En negociación, un negociador puede preguntar ¿qué es lo más importante para ti en este acuerdo? Para comprender las prioridades de la otra parte y encontrar soluciones mutuamente beneficiosas. En educación, un profesor puede preguntar ¿de qué otra manera podríamos interpretar esta evidencia? Para fomentar el pensamiento crítico y la exploración de múltiples perspectivas. El poder de la pregunta reside en su capacidad para involucrar activamente la mente del oyente en la construcción de nuevas realidades. Al dominar el arte de formular preguntas estratégicas y reflexivas, te conviertes en un guía poderoso en el proceso de transformación de la percepción y la creación de futuros alternativos. Capítulo 4. El arte de la presuposición, sembrando ideas en silencio a través de tu lenguaje. Si el framing pinta la escena y las preguntas invitan a la exploración, el arte de la presuposición es la técnica sutil de plantar ideas directamente en la mente de tu oyente, integrándolas como si ya fueran una parte aceptada de su realidad. Una presuposición es una suposición implícita que se da por sentada en una frase, sin ser explícitamente afirmada. Al utilizar presuposiciones de manera estratégica, puedes influir en las creencias y la comprensión de los demás de una manera casi invisible. Piensa en la diferencia entre preguntar ¿por qué llegas siempre tarde? ¿Y qué te impidió llegar a tiempo hoy? La primera pregunta presupone que la persona siempre llega tarde, integrando esta idea como una realidad aceptada. La segunda pregunta, en cambio, se centra en un evento específico y no asume un patrón de comportamiento. Las presuposiciones tienen el poder de colar ideas en la mente del oyente sin generar resistencia directa, ya que no se presentan como afirmaciones que puedan ser cuestionadas. La mecánica de la presuposición y la aceptación. Las presuposiciones funcionan porque nuestra mente tiende a aceptar como verdaderas las ideas implícitas en una pregunta o una afirmación, especialmente si la atención consciente está enfocada en otra parte del mensaje. Al no ser presentadas directamente para su evaluación, estas ideas se deslizan sutilmente en el marco de referencia del oyente. El poder de las preguntas con presuposiciones. Como se ilustró anteriormente, las preguntas son un vehículo poderoso para las presuposiciones. ¿Cuándo dejarás de procrastinar? Presupone que la persona procrastina. Presuposiciones en afirmaciones. Las afirmaciones también pueden contener presuposiciones. Después de que te des cuenta de lo valioso que es este libro. Presupone que la persona se dará cuenta de su valor. El uso de ciertas palabras y frases. Algunas palabras y frases son portadoras naturales de presuposiciones. O palabras de tiempo, antes de, después de, mientras, cuando, ya. Antes de que te decidas. Presupone que te decidirás. O verbos de cambio, empezar a, dejar de, continuar, volver a. ¿Cuándo vas a empezar a sentirte mejor? Presupone que te sentirás mejor en el futuro. O adjetivos y adverbios evaluativos, afortunadamente, desafortunadamente, lamentablemente. Afortunadamente, te diste cuenta a tiempo. Presupone que te diste cuenta a tiempo. O cláusulas subordinadas, aunque fue difícil, a pesar de que dudaste. Aunque fue difícil, lograste superarlo. Presupone que fue difícil y que lo superaste. El uso de implicaciones. A veces, las presuposiciones no están directamente en las palabras, sino que se implican fuertemente por el contexto o la estructura de la conversación. Tipos de presuposiciones para construir realidades alternativas. Para utilizar las presuposiciones de manera constructiva. Presuposiciones de posibilidad. Plantar la idea de que algo es posible. ¿Qué harás una vez que alcances tus metas? Presupone que alcanzarás tus metas. Presuposiciones de capacidad. Reforzar la creencia en la habilidad del otro. ¿Cómo vas a utilizar tu talento para lograr esto? Presupone que tienes talento. Presuposiciones de motivación. Asumir una intención positiva. ¿Qué te impulsa a buscar esta solución? Presupone que tienes una motivación positiva.
Presuposiciones de cambio positivo. Sugerir que el cambio ya está en curso o es inminente. ¿Qué diferencias has notado ya desde que empezaste? Presupone que ha habido cambios positivos. Presuposiciones de consecuencias deseadas. Enlazar una acción con un resultado positivo. ¿Cómo te sentirás cuando hayas logrado esto? Presupone que lo lograrás y que la sensación será positiva. Estrategias para un uso ético de las presuposiciones. Es crucial utilizar las presuposiciones con ética y responsabilidad. Intención positiva. Tu objetivo debe ser guiar al otro hacia una realidad más empoderadora o positiva, no manipularlo para tu propio beneficio. Coherencia con los valores. Las presuposiciones que utilices deben alinearse con los valores y objetivos de la otra persona. Observación y calibración. Presta atención a las reacciones del oyente. Si percibes resistencia o confusión, reconsidera tu lenguaje. Flexibilidad. Esté dispuesto a ajustar tu lenguaje si las presuposiciones no están teniendo el efecto deseado. Ejemplos de presuposiciones en acción. Coaching. ¿Qué pasos específicos darás esta semana para acercarte a tu visión? Presupone que tienes una visión y que tomarás pasos. El liderazgo. Cuando nuestro equipo alcance este nuevo nivel de colaboración, ¿qué impacto tendrá en nuestros resultados? Presupone que el equipo alcanzará ese nivel. Comunicación persuasiva. Una vez que experimentes los beneficios de este producto, ¿cómo cambiará tu rutina? Presupone que experimentarás beneficios. Resolución de problemas. ¿Qué recursos valiosos utilizarás para superar este desafío? Presupone que tienes recursos valiosos y que superarás el desafío. El arte de la presuposición es una herramienta lingüística poderosa para influir en la percepción de una manera sutil y efectiva. Al dominar su uso ético y estratégico, puedes plantar semillas de realidad alternativa que germinen en la mente de los demás, guiándolos hacia nuevas posibilidades y creencias fortalecedoras. Capítulo 5. El poder del anclaje lingüístico. Fijando percepciones con tus palabras clave. Si el framing establece el escenario, las preguntas abren caminos y las presuposiciones siembran ideas. El poder del anclaje lingüístico reside en la habilidad de fijar ciertas percepciones y asociaciones en la mente de tu oyente a través del uso estratégico y repetitivo de palabras y frases clave. Al igual que un ancla física mantiene un barco en un lugar específico, un anclaje lingüístico puede mantener una idea o una emoción asociada a una palabra o concepto en la mente de tu audiencia. La mecánica del anclaje lingüístico y la asociación. Los anclajes lingüísticos funcionan a través del principio psicológico de la asociación. Cuando una palabra o frase se repite consistentemente en un contexto específico o se asocia con una emoción o una idea particular, el cerebro comienza a crear una conexión neuronal entre ellos. Con el tiempo, la simple mención de la palabra o frase puede evocar la emoción o la idea anclada, influyendo en la percepción y la respuesta del oyente. Repetición estratégica. La clave para un anclaje lingüístico efectivo es la repetición consistente de la palabra o frase clave en momentos relevantes de tu comunicación. Asociación emocional. Anclar palabras a emociones fuertes puede crear conexiones particularmente poderosas y duraderas. Utilizar palabras como alegría, confianza o seguridad en contextos positivos puede anclarlas a esas emociones. Asociación conceptual. Anclar palabras a ideas o conceptos específicos ayuda a definirlos y a moldear la comprensión del oyente. Utilizar consistentemente la palabra innovación al hablar de un proyecto puede anclarlo a esa idea. Contexto relevante. El anclaje es más efectivo cuando la palabra o frase clave se utiliza en un contexto que refuerza la asociación deseada. Tipos de anclajes lingüísticos para construir realidades alternativas. Para utilizar los anclajes lingüísticos de manera estratégica. Anclajes de estado deseado. Utilizar palabras que evocan el estado emocional o mental que deseas que tu audiencia experimente: calma, empoderamiento, claridad. Anclajes de resultado. Utilizar palabras que se asocian con los resultados positivos que quieres que tu audiencia visualice: éxito, logro, crecimiento. Anclajes de valor. Utilizar palabras que resuenan con los valores importantes para tu audiencia: integridad, colaboración, innovación. Anclajes de acción. Utilizar verbos poderosos que impulsan a la acción y crean una realidad de movimiento: transformar, crear, inspirar. Anclajes de identidad. Utilizar palabras que refuerzan una identidad positiva o deseada en tu audiencia: líder, innovador, visionario. Estrategias para un anclaje lingüístico efectivo. Identifica tus palabras clave.
Elige las palabras o frases que mejor representan la realidad alternativa que deseas construir. Sé consistente. Utiliza tus palabras clave de manera repetitiva y consistente en tu comunicación. Asocia con emoción y contexto. Refuerza tus anclajes utilizando un tono de voz y un lenguaje corporal congruentes, y úsalos en contextos relevantes. Sé consciente de los anclajes existentes. Ten en cuenta las palabras y frases que tu audiencia ya asocia con ciertas ideas o emociones, y utilízalas o contrarrestarla estratégicamente. La sutileza es clave. El anclaje lingüístico es más efectivo cuando se integra de manera natural en tu comunicación, sin parecer forzado o repetitivo en exceso. Ejemplos de anclajes lingüísticos en acción. El liderazgo. Un líder que consistentemente utiliza la frase "nuestra visión compartida" ancla la idea de unidad y propósito común. En motivación. Un orador motivacional que repite la palabra posibilidad ancla la creencia en el potencial ilimitado. Ventas. Un vendedor que utiliza la frase solución personalizada ancla la idea de que la oferta está diseñada específicamente para las necesidades del cliente. Educación. Un profesor que constantemente utiliza la palabra descubrimiento ancla la idea de que el aprendizaje es una exploración activa. El poder del anclaje lingüístico reside en su capacidad para moldear la percepción a través de la asociación repetitiva. Al elegir y utilizar estratégicamente palabras y frases clave, puedes influir sutilmente en cómo tu audiencia piensa, siente y percibe la realidad que estás construyendo con tu lenguaje. Capítulo 6. El poder de la metáfora. Pintando realidades alternativas con imágenes lingüísticas. Si el anclaje lingüístico fija percepciones a través de la repetición, el poder de la metáfora reside en su capacidad de construir puentes entre conceptos, iluminando lo desconocido a través de lo conocido y pintando vívidas realidades alternativas en la mente de tu oyente a través de la imaginación. Una metáfora es una figura retórica que establece una comparación implícita entre dos cosas que, aunque diferentes, comparten alguna similitud. Al utilizar metáforas de manera estratégica, puedes hacer que conceptos abstractos se vuelvan tangibles, que ideas complejas se vuelvan accesibles y que realidades alternativas se vuelvan no solo comprensibles, sino también emocionalmente resonantes. Piensa en cómo la metáfora "la vida es un viaje" puede transformar nuestra percepción de la existencia. En lugar de verla como una serie de eventos aleatorios, la metáfora del viaje sugiere un propósito, un camino con obstáculos y recompensas, y la posibilidad de crecimiento y transformación. Esta simple metáfora puede cambiar la forma en que abordamos los desafíos y las oportunidades. La mecánica de la metáfora y la comprensión. Las metáforas funcionan porque nuestro cerebro busca patrones y conexiones. Al establecer una analogía entre dos dominios diferentes, la metáfora nos permite transferir nuestra comprensión y nuestras emociones asociadas con el dominio familiar al dominio desconocido. Esto facilita la comprensión, la memorización y la conexión emocional con la realidad alternativa que estás construyendo. Puentes cognitivos. Las metáforas actúan como puentes cognitivos, permitiéndonos entender conceptos abstractos, como el tiempo o el amor, en términos de experiencias más concretas, como un río o una llama. Resonancia emocional. Las metáforas pueden evocar emociones poderosas al conectar ideas con experiencias sensoriales o sentimientos arraigados. Describir una dificultad como una tormenta puede generar una sensación de desafío y la necesidad de resistencia. En nuevas perspectivas. Las metáforas pueden ofrecer nuevas formas de ver una situación al presentarla bajo una luz diferente. Describir un problema como un nudo sugiere la necesidad de desenredarlo en lugar de cortarlo. En memorabilidad. Las imágenes vívidas creadas por las metáforas hacen que las ideas sean más fáciles de recordar. Tipos de metáforas para construir realidades alternativas. Para utilizar las metáforas de manera efectiva. En metáforas de viaje. Para sugerir progreso, desafíos y destino, estamos en una encrucijada, el camino hacia el éxito. En metáforas de naturaleza. Para evocar sensaciones de crecimiento, fuerza o cambio, esta idea es una semilla que debemos cultivar, somos como un río que fluye. En metáforas de construcción. Para sugerir planificación, estructura y creación, somos los arquitectos de nuestro futuro, necesitamos construir una base sólida. En metáforas de conflicto o guerra. Para enfatizar la lucha, la estrategia y la victoria, estamos librando una batalla contra la inercia, esta es nuestra línea de defensa. En metáforas de luz y oscuridad. Para representar claridad, esperanza o peligro, esta es la luz al final del túnel, estamos caminando en la oscuridad.
En metáforas de contenedor, para definir límites, inclusión o exclusión, estamos todos en el mismo barco, necesitamos derribar estos muros. Estrategias para un uso poderoso de las metáforas. Conoce a tu audiencia. Elige metáforas que resuenen con sus experiencias, su cultura y su comprensión del mundo. Sé consistente. Mantén la coherencia dentro de una misma metáfora para evitar la confusión. Visualiza tu metáfora. Antes de usarla, imagina la imagen que quieres evocar en la mente de tu audiencia. Sé creativo pero claro. Busca metáforas originales, pero asegúrate de que su significado sea comprensible. Utiliza detalles sensoriales. Enriquece tus metáforas con detalles que apelen a los sentidos para hacerlas más vívidas e impactantes. Combina metáforas con otras herramientas. Las metáforas pueden ser aún más poderosas cuando se combinan con anclajes lingüísticos, preguntas y framing. Ejemplos de metáforas en acción. El liderazgo. Nuestra empresa es como un equipo de escalada. Solo llegaremos a la cima si trabajamos juntos. En motivación. Tus sueños son semillas esperando la primavera de tu acción para florecer. Ventas. Este software es la brújula que guiará tu negocio hacia el éxito. Educación. Aprender es como explorar un nuevo continente. Cada descubrimiento abre un mundo de posibilidades. El poder de la metáfora reside en su capacidad para trascender la literalidad del lenguaje y conectar con la imaginación y las emociones de tu audiencia. Al dominar el arte de elegir y utilizar metáforas evocadoras, puedes pintar realidades alternativas que no solo se entiendan, sino que también se sientan profundamente, inspirando nuevas formas de pensar y actuar. Capítulo 7. El poder del storytelling. Envolviendo a tu audiencia en realidades alternativas vívidas. Si la metáfora pinta imágenes y el anclaje fija percepciones, el poder del storytelling reside en su capacidad de transportar a tu audiencia a realidades alternativas completas y convincentes, donde pueden experimentar emociones, aprender lecciones y adoptar nuevas perspectivas de una manera profundamente inmersiva. Una historia bien contada no solo informa, sino que también conecta a nivel emocional, haciendo que las ideas sean más memorables, persuasivas e impactantes. Piensa en cómo las fábulas y los cuentos infantiles han transmitido valores y enseñanzas a través de generaciones. A través de personajes, tramas y resoluciones, estas historias crean mundos alternativos donde las ideas abstractas se vuelven tangibles y las lecciones se internalizan de manera intuitiva. La mecánica del storytelling y la inmersión. Las historias tienen un impacto poderoso en nuestro cerebro y nuestra percepción. Conexión emocional. Las historias nos permiten empatizar con los personajes y experimentar sus emociones, creando una conexión personal con la realidad alternativa que se presenta. En memorabilidad. Las narrativas son inherentemente más memorables que los hechos o las cifras aisladas. La estructura de una historia, inicio, desarrollo, clímax, resolución, facilita la retención de la información. Persuasión subliminal. A través de la identificación con los personajes y la inmersión en la trama, las historias pueden influir en nuestras creencias y actitudes de una manera menos confrontacional que los argumentos directos. Comprensión intuitiva. Las historias a menudo transmiten lecciones y principios de manera implícita, permitiendo una comprensión más profunda e intuitiva que la mera explicación lógica. Transporte narrativo. Una historia bien contada puede transportarnos mentalmente al mundo que describe, haciéndonos sentir parte de la acción y más abiertos a las ideas que se presentan. Los elementos clave de un storytelling convincente para la creación de realidades alternativas. Para tejer historias que transporten a tu audiencia a nuevas realidades. Personajes relatables. Crea personajes con los que tu audiencia pueda identificarse, con motivaciones, desafíos y emociones humanas. Un conflicto atractivo. Toda buena historia tiene un conflicto que impulsa la trama y mantiene el interés de la audiencia. Este conflicto puede ser interno, una lucha personal, o externo, un desafío con el entorno o con otros personajes. Un arco de transformación. Muestra cómo los personajes cambian y aprenden a lo largo de la historia. Este arco de transformación puede reflejar la realidad alternativa que deseas que tu audiencia adopte. Detalles sensoriales vívidos. Utiliza descripciones que apelen a los sentidos, vista, oído, olfato, gusto, tacto, para hacer que la realidad alternativa de tu historia sea más inmersiva. Un mensaje o lección implícita. Integra sutilmente el mensaje o la perspectiva de la realidad alternativa que deseas transmitir a través de la trama y la resolución de la historia. Un ritmo y tono apropiados.
El ritmo de tu narración y el tono emocional que utilizas deben ser coherentes con la historia que estás contando y la realidad alternativa que deseas evocar. Estrategias para un storytelling impactante. Conoce a tu audiencia. Adapta tus historias a sus intereses, valores y experiencias. Comienza con un gancho. Captura la atención de tu audiencia desde el principio con una pregunta intrigante, una escena vívida o un personaje interesante. Construye la tensión. Mantén a tu audiencia comprometida creando anticipación y aumentando la tensión a lo largo de la historia. Muestra, no digas. Utiliza descripciones y acciones para revelar información sobre los personajes y la realidad de tu historia, en lugar de simplemente afirmarla. Conecta con las emociones. Apela a las emociones de tu audiencia para hacer que la historia sea más memorable y resonante. Ofrece una resolución satisfactoria. Pero no siempre predecible. La resolución de la historia debe proporcionar un sentido de cierre y reforzar la realidad alternativa que has presentado. Ejemplos de storytelling para la creación de realidades alternativas. El liderazgo. Un líder puede contar una historia sobre un desafío superado por el equipo, ilustrando la importancia de la colaboración y la resiliencia, la realidad alternativa de un equipo unido y capaz. En marketing. Una marca puede contar la historia de un cliente que transformó su vida gracias a su producto, creando una realidad alternativa de mejora y satisfacción. En educación. Un profesor puede contar una historia sobre un científico que perseveró a pesar de los obstáculos, inspirando a los estudiantes a adoptar una realidad de perseverancia y curiosidad. Cambio social. Un activista puede contar la historia personal de alguien afectado por una injusticia, humanizando el problema y creando una realidad alternativa de empatía y acción. El poder del storytelling reside en su capacidad de envolver a nuestra mente en realidades alternativas donde las ideas pueden explorarse, las emociones pueden sentirse y las nuevas perspectivas pueden adoptarse de manera profunda y transformadora. Al dominar el arte de contar historias convincentes, te conviertes en un arquitecto de mundos aún más poderoso, capaz de inspirar y guiar a tu audiencia hacia nuevas formas de ver y experimentar la realidad. Capítulo 8. El poder del silencio. Creando espacio para la internalización de realidades alternativas. En un mundo saturado de palabras, a menudo subestimamos el impacto profundo y estratégico del silencio. En el contexto de la construcción de realidades alternativas a través del lenguaje, el silencio no es simplemente la ausencia de sonido, es un espacio cargado de potencial, una pausa estratégica que permite a tu audiencia procesar, internalizar y hacer suya la realidad que estás presentando. Al igual que un lienzo en blanco permite que una pintura cobre vida, el silencio estratégico puede permitir que tus palabras resuenen más profundamente y que las realidades alternativas que has sembrado echen raíces en la mente de tu oyente. Piensa en el orador que, después de una declaración poderosa, hace una pausa deliberada. Este silencio no es vacío, está lleno de la resonancia de sus palabras, permitiendo que la audiencia reflexione sobre su significado y su impacto personal. En ese silencio, la realidad alternativa que el orador ha presentado tiene la oportunidad de profundizarse. La mecánica del silencio y la internalización. El silencio estratégico influye en la percepción y la internalización de varias maneras. Tiempo para el procesamiento. Después de una idea compleja o una imagen vívida, el silencio brinda a la mente del oyente el tiempo necesario para procesar la información, establecer conexiones y construir su propia comprensión de la realidad alternativa. Énfasis y reflexión. Un silencio después de un punto clave puede enfatizar su importancia y alentar a la audiencia a reflexionar sobre su significado personal. Generación de anticipación. Una pausa antes de una revelación o una idea importante puede generar anticipación y aumentar el impacto de lo que se dice a continuación. Conexión emocional. En momentos de emoción intensa en una historia, el silencio puede permitir que la audiencia sienta plenamente la resonancia emocional de la realidad alternativa presentada. Participación interna. El silencio invita a una participación interna activa por parte del oyente, permitiéndole llenar los espacios en blanco con sus propias experiencias e interpretaciones, haciendo que la realidad alternativa sea más personal y significativa. Tipos de silencio estratégico para la construcción de realidades alternativas. El silencio después de una idea clave, para permitir la reflexión y la internalización de un punto fundamental de la realidad alternativa que estás construyendo. El silencio antes de una revelación, para generar anticipación y aumentar el impacto de una nueva perspectiva o un giro en la historia. El silencio para la conexión emocional, para permitir que la resonancia emocional de una parte de tu narrativa se asiente en la audiencia. El silencio para la pregunta retórica,
Después de plantear una pregunta que invita a la reflexión sobre la realidad alternativa, el silencio da espacio para la contemplación interna. Es silencio para la transición. Utilizar pausas estratégicas para señalar un cambio de tema o un nuevo aspecto de la realidad alternativa que estás explorando. Estrategias para un uso efectivo del silencio. Sé intencional. El silencio debe ser deliberado y tener un propósito claro en tu comunicación. Sé cómodo con el silencio. Muchos comunicadores se sienten incómodos con las pausas, pero aprender a abrazar el silencio puede aumentar tu impacto. Observa a tu audiencia. Presta atención a las señales no verbales de tu audiencia durante los silencios para evaluar su impacto. Varía la duración. La duración del silencio debe ser apropiada para el punto que deseas enfatizar o el tiempo necesario para la reflexión. Utiliza el silencio en combinación con tu lenguaje. El silencio es más poderoso cuando se utiliza estratégicamente dentro de un flujo de palabras bien elegido. Ejemplos del poder del silencio en acción. El liderazgo. Un líder que comparte una visión desafiante y luego hace una pausa, permite que el equipo internalice la magnitud y la posibilidad de esa realidad alternativa. Storytelling. Un narrador que describe una escena emotiva y luego guarda silencio, permite que la audiencia sienta la profundidad de la emoción. Persuasión. Un orador que plantea una pregunta retórica sobre las implicaciones de una realidad alternativa y luego hace una pausa, invita a la audiencia a considerar su propia respuesta. Coaching. Un coach que hace una pregunta poderosa sobre los valores de su cliente y luego guarda silencio, crea espacio para una introspección profunda. El poder del silencio radica en su capacidad para trascender las palabras y crear un espacio donde la internalización de las realidades alternativas puede florecer. Al aprender a utilizar el silencio de manera estratégica y consciente, te conviertes en un comunicador aún más poderoso, capaz de guiar a tu audiencia hacia nuevas comprensiones y perspectivas que se arraigan profundamente en su interior. Capítulo 9. El poder de la coherencia. Construyendo una realidad alternativa de confianza y credibilidad. Si las metáforas pintan mundos y el silencio invita a la reflexión, el poder de la coherencia radica en la alineación fundamental entre tu lenguaje, tus acciones y tus creencias. Cuando tus palabras, tu comportamiento no verbal y tus valores subyacentes se presentan de manera consistente, construyes una realidad alternativa de autenticidad, confianza y credibilidad en la mente de tu audiencia. La incoherencia, por otro lado, puede generar confusión, desconfianza y socavar por completo la realidad que intentas crear. Imagina a un líder que proclama la importancia de la transparencia, pero cuyas acciones son secretivas y contradictorias. La realidad alternativa de una cultura abierta y honesta que intenta construir se desmorona ante la falta de coherencia entre sus palabras y sus actos. La coherencia es el pegamento que une los elementos de tu comunicación y solidifica la realidad que presentas. La mecánica de la coherencia y la confianza. La coherencia influye en la percepción y la confianza de varias maneras fundamentales. Credibilidad. Cuando tus palabras y acciones se alinean, tu audiencia te percibe como más creíble y digno de confianza. Esto facilita la aceptación de la realidad alternativa que estás presentando. Autenticidad. La coherencia revela tu autenticidad. Cuando eres genuino y consistente, tu audiencia se siente más conectada contigo y más dispuesta a creer en tu visión. Claridad. La coherencia reduce la ambigüedad y la confusión. Cuando tu mensaje es consistente en todos los niveles, tu audiencia puede comprender más fácilmente la realidad alternativa que estás comunicando. Predictibilidad. La coherencia hace que tu comportamiento sea más predecible, lo que genera una sensación de seguridad y confianza en tu audiencia. Saben qué esperar y pueden confiar en tu palabra. Integridad. La coherencia entre tus valores declarados y tus acciones demuestra integridad, un factor crucial para construir relaciones sólidas y duraderas, así como para la aceptación de la realidad alternativa que promueves. Los niveles de coherencia en la construcción de realidades alternativas. Para construir una realidad alternativa sólida y creíble, debes prestar atención a la coherencia en varios niveles. Coherencia verbal. Tus palabras deben ser consistentes entre sí a lo largo del tiempo y en diferentes contextos. Evita las contradicciones y la ambigüedad innecesaria. Coherencia no verbal. Tu lenguaje corporal, expresiones faciales, gestos, postura, tu tono de voz y tu apariencia deben estar en armonía con tus palabras. La incongruencia entre lo que dices y cómo lo dices puede generar desconfianza. Coherencia accional. Tus acciones deben respaldar tus palabras. Si promueves ciertos valores o principios,
tu comportamiento debe reflejarlos consistentemente. Coherencia de valores. La realidad alternativa que presentas debe estar alineada con tus valores fundamentales y con los valores que resuenan en tu audiencia. La incongruencia puede generar rechazo. Coherencia en el tiempo. Mantener la coherencia a lo largo del tiempo es crucial para construir una realidad alternativa duradera. Las inconsistencias pueden erosionar la confianza ganada con esfuerzo. Estrategias para cultivar la coherencia. Sé consciente de tus valores. Ten claridad sobre tus principios fundamentales y asegúrate de que tu lenguaje y tus acciones los reflejen. Practica la autenticidad. Sé genuino en tu comunicación. No intentes ser alguien que no eres. Alinea tus palabras y acciones. Asegúrate de que lo que dices se corresponda con lo que haces. Comunica con claridad. Evita la ambigüedad y las contradicciones en tu mensaje. Busca la congruencia no verbal. Presta atención a tu lenguaje corporal y tu tono de voz para asegurarte de que respaldan tus palabras. Mantén la consistencia a lo largo del tiempo. Sé predecible y confiable en tu comunicación y tu comportamiento. Ejemplos del poder de la coherencia en acción. El liderazgo. Un líder que consistentemente comunica una visión clara y alinea sus acciones con esa visión genera confianza y moviliza a su equipo hacia esa realidad alternativa. Marca personal. Una persona cuya presencia en línea y fuera de línea refleja consistentemente sus valores y su mensaje construye una marca personal auténtica y creíble. Educación. Un profesor que enseña con pasión y cuyo comportamiento en el aula refleja los valores que promueve, respeto, curiosidad, crea una realidad alternativa de aprendizaje significativo. Relaciones personales. Una persona que comunica sus sentimientos de manera honesta y cuyas acciones son consistentes con sus palabras construye relaciones basadas en la confianza y la autenticidad. El poder de la coherencia reside en su capacidad para construir una base sólida de confianza y credibilidad para la realidad alternativa que deseas crear. Cuando tu lenguaje, tus acciones y tus valores están en armonía, tu audiencia es más propensa a creer en tu visión y a adoptar la realidad que presentas como algo genuino y confiable. Capítulo 10. El poder de la repetición, reforzando realidades alternativas a través de la reafirmación constante. Si la coherencia establece la base de la confianza, el poder de la repetición actúa como un martillo constante, reforzando las ideas clave, los mensajes y los elementos de la realidad alternativa que deseas grabar profundamente en la mente de tu audiencia. La repetición estratégica no se trata de una mera cacofonía de palabras, sino de una reafirmación intencional y variada que aumenta la familiaridad, la memorabilidad y, en última instancia, la aceptación de la realidad que estás construyendo. Piensa en cómo los anuncios publicitarios repiten insistentemente el nombre de un producto o un eslogan. Esta repetición, aunque a veces pueda parecer molesta, tiene un propósito: aumentar el reconocimiento y la familiaridad, asociando el producto con ciertos beneficios o emociones en la mente del consumidor. En la construcción de realidades alternativas a través del lenguaje, la repetición, utilizada con sutileza y estrategia, puede tener un impacto similar. La mecánica de la repetición y la internalización. La repetición influye en la percepción y la internalización de varias maneras fundamentales. Aumento de la familiaridad. Cuanto más a menudo escucha o lee tu audiencia una idea o un mensaje clave, más familiar les resulta. La familiaridad tiende a generar una sensación de comodidad y aceptación. Mejora de la memorabilidad. La repetición ayuda a consolidar la información en la memoria a largo plazo. Las ideas repetidas son más fáciles de recordar y evocar. El refuerzo del mensaje. La repetición estratégica asegura que los puntos clave de la realidad alternativa que estás presentando se destaquen y no se pierdan en el flujo de la comunicación. Creación de ritmo y cadencia. La repetición de ciertas estructuras de frases o palabras puede crear un ritmo y una cadencia que hacen que tu mensaje sea más pegadizo y memorable. Generación de creencia. En ciertos contextos, en algunos casos, la repetición constante de una afirmación puede, con el tiempo, llevar a la creencia en esa afirmación, especialmente si no hay información contradictoria presente. Sin embargo, en nuestro contexto, la repetición debe utilizarse éticamente para reforzar ideas positivas y constructivas. Formas de utilizar la repetición estratégicamente. Repetición de palabras clave. Utilizar consistentemente las palabras clave que anclan la realidad alternativa que deseas construir, como vimos en el capítulo 5. Repetición de frases clave o eslogans. Crear frases concisas y memorables que encapsulen la esencia de tu mensaje y repetirlas estratégicamente.
Repetición de ideas centrales. Con variación reafirmar las ideas fundamentales de tu realidad alternativa utilizando diferentes palabras y ejemplos para evitar la monotonía. Repetición de estructuras de frases. Utilizar patrones sintácticos similares para enfatizar puntos paralelos o crear un ritmo memorable. Repetición a través de diferentes medios. Si estás utilizando múltiples canales, habla, texto, visuales, repetir los mensajes clave a través de ellos puede aumentar su impacto. Estrategias para una repetición efectiva. Sé intencional. Cada repetición debe tener un propósito claro, reforzar una idea clave, aumentar la memorabilidad o crear un impacto emocional. Varía tu lenguaje. Evita la repetición literal excesiva, ya que puede resultar tediosa. Utiliza sinónimos. Parafrasea y ofrece diferentes ejemplos de la misma idea. Ubica la repetición estratégicamente. Repite los puntos clave al principio y al final de tu mensaje, así como en momentos de énfasis. Considera el contexto y la audiencia. La cantidad y el estilo de repetición deben ser apropiados para tu audiencia y el contexto de la comunicación. No abuses de la repetición. Una repetición excesiva o innecesaria puede ser contraproducente y alienar a tu audiencia. Busca un equilibrio. Ejemplos del poder de la repetición en acción. El liderazgo. Un líder que repite consistentemente la visión de la empresa en diferentes reuniones y comunicaciones asegura que todos estén alineados y la recuerden. Educación. Un profesor que repite los conceptos clave de una lección de diferentes maneras, explicación, ejemplo, analogía, facilita la comprensión y la memorización. Persuasión. Un orador que repite su llamado a la acción al final de su discurso aumenta la probabilidad de que la audiencia lo recuerde y actúe. Motivación. Un coach que repite afirmaciones empoderadoras ayuda a su cliente a internalizar nuevas creencias sobre sí mismo. El poder de la repetición reside en su capacidad para grabar las realidades alternativas que presentas en la mente de tu audiencia a través de la familiaridad, la memorabilidad y el refuerzo constante. Utilizada con intención, variación y consideración por el contexto, la repetición se convierte en una herramienta valiosa para asegurar que tu mensaje clave resuene y se internalice profundamente. Capítulo 11. El poder de la autoridad y la credibilidad, fundamentando tu realidad alternativa en la confianza. Si la repetición refuerza el mensaje, el poder de la autoridad y la credibilidad actúa como un sello de validación, aumentando la probabilidad de que tu audiencia acepte la realidad alternativa que estás presentando como verdadera y digna de confianza. Cuando te perciben como una figura autorizada o como alguien con un alto nivel de credibilidad en el tema, tus palabras tienen un peso significativamente mayor y son más propensas a moldear la percepción de los demás. Piensa en cómo confiamos en la opinión de un experto reconocido en un campo específico. Su autoridad, basada en su conocimiento y experiencia, hace que sus afirmaciones sean más convincentes que las de alguien sin esas credenciales. En la construcción de realidades alternativas a través del lenguaje, establecer tu autoridad y credibilidad puede ser fundamental para lograr que tu audiencia adopte tu perspectiva. La mecánica de la autoridad y la credibilidad en la percepción. La autoridad y la credibilidad influyen en la percepción y la aceptación de varias maneras fundamentales. Influencia experta. La autoridad basada en el conocimiento especializado, la experiencia o los logros en un campo determinado genera una mayor disposición a creer en las afirmaciones del experto. Confianza implícita. La credibilidad, construida a través de la honestidad, la integridad y un historial de precisión, establece una base de confianza que hace que la audiencia sea más receptiva a tu mensaje. Reducción de la duda. Cuando te perciben como una fuente autorizada y creíble, tu audiencia es menos propensa a cuestionar o resistirse a la realidad alternativa que estás presentando. Validación social. La autoridad a menudo conlleva un cierto nivel de validación social. El reconocimiento por parte de otros expertos o instituciones puede aumentar tu credibilidad ante una audiencia más amplia. Influencia normativa. En ciertos contextos, la autoridad puede implicar poder o influencia normativa, lo que puede llevar a la aceptación de la realidad alternativa presentada por temor a consecuencias negativas o por el deseo de alinearse con la figura de autoridad. Fuentes de autoridad y credibilidad. Existen diversas fuentes de autoridad y credibilidad que puedes cultivar y comunicar. Experiencia directa. Compartir tus propias experiencias relevantes y demostrar un conocimiento práctico del tema. Conocimiento y educación. Referirte a tu formación académica, certificaciones o investigaciones que respaldan tu experiencia. Logros y reconocimiento. Mencionar premios,
publicaciones, reconocimientos o el impacto de tu trabajo. Afiliaciones. Asociarte con instituciones, organizaciones o figuras de autoridad respetadas en tu campo. Testimonios y respaldo. Compartir las experiencias positivas de otros que han adoptado la realidad alternativa que presentas. El lenguaje profesional y competente. Utilizar un lenguaje claro, preciso y apropiado para tu campo, demostrando tu dominio del tema. Historial de confiabilidad. Demostrar consistencia, honestidad e integridad en tus comunicaciones y acciones a lo largo del tiempo. Estrategias para establecer autoridad y credibilidad a través del lenguaje. Comparte tu historia y experiencia. Integra anécdotas personales y ejemplos concretos que demuestren tu conocimiento y experiencia. Cita fuentes confiables. Refiérete a investigaciones, datos o la opinión de otros expertos para respaldar tus afirmaciones. Utiliza un lenguaje preciso y específico. Evita las generalizaciones vagas y utiliza términos técnicos con confianza cuando sea apropiado. Muestra confianza en tu comunicación. Tu tono de voz, tu lenguaje corporal y la certeza de tus afirmaciones pueden proyectar autoridad. Reconoce tus limitaciones. Con cautela, ser honesto acerca de lo que no sabes puede aumentar tu credibilidad, pero hazlo con moderación para no socavar tu autoridad general. Enfócate en el beneficio de tu audiencia. Presenta tu autoridad y credibilidad como recursos para ayudar a tu audiencia a comprender y adoptar una realidad alternativa que les sea beneficiosa. Ejemplos del poder de la autoridad y la credibilidad en acción. El liderazgo. Un líder que comunica su visión con confianza, respaldándola con su trayectoria de éxito y conocimiento del sector, inspira a su equipo a creer en esa realidad alternativa. Educación. Un profesor que comparte su investigación y experiencia práctica en un tema específico es más probable que convenza a sus estudiantes de la validez de los conceptos que presenta. Marketing. Una marca que cuenta con el respaldo de expertos o estudios científicos tiene más probabilidades de persuadir a los consumidores de los beneficios de su producto. Cambio social. Un activista que basa sus argumentos en datos sólidos y en su experiencia de primera mano en la problemática tiene más probabilidades de influir en la opinión pública y en las políticas. El poder de la autoridad y la credibilidad reside en su capacidad para fundamentar la realidad alternativa que construyes en una base sólida de confianza. Al comunicar tu experiencia, conocimiento e integridad a través de tu lenguaje, aumenta significativamente la probabilidad de que tu audiencia acepte tu perspectiva y adopte la realidad que presentas como válida y digna de seguir. Capítulo 12. El poder de la emoción, anclando realidades alternativas en el corazón de tu audiencia. Si la autoridad y la credibilidad fundamentan la aceptación intelectual de una realidad alternativa, el poder de la emoción actúa como un imán poderoso, atrayendo a tu audiencia a un nivel visceral y haciendo que esa realidad no solo se entienda, sino que también se sienta profundamente. Las emociones son fuerzas poderosas que influyen en nuestras creencias, nuestras decisiones y nuestra memoria. Al conectar tu lenguaje con las emociones de tu audiencia, puedes hacer que las realidades alternativas que construyes sean más significativas, memorables y, en última instancia, más persuasivas. Piensa en cómo las historias que evocan alegría, tristeza, esperanza o indignación tienden a quedarse grabadas en nuestra memoria por más tiempo y tienen un impacto más profundo en nosotros. Las emociones son el pegamento que une la información a nuestra experiencia personal, haciendo que las ideas abstractas se vuelvan relevantes y significativas. La mecánica de la emoción y la percepción. Las emociones influyen en la percepción y la internalización de varias maneras fundamentales. Atención selectiva. Las emociones intensas tienden a capturar y mantener nuestra atención. Un mensaje cargado emocionalmente tiene más probabilidades de destacar entre el ruido. Memorización mejorada. Los eventos y la información asociados con emociones fuertes se codifican más profundamente en nuestra memoria. Influencian la decisión. Las emociones a menudo juegan un papel crucial en la toma de decisiones, a veces incluso superando la lógica racional. Conexión empática. Apelar a las emociones de tu audiencia fomenta la empatía y la conexión, haciendo que se sientan más identificados con la realidad alternativa que presentas. Motivación para la acción. Las emociones como la esperanza, la inspiración o la indignación pueden motivar a tu audiencia a adoptar la realidad alternativa que presentas y a tomar medidas para hacerla realidad. Estrategias para evocar emociones a través del lenguaje. Storytelling emocional. Como vimos en el capítulo 7, las historias son una herramienta poderosa para evocar una amplia gama de emociones. El lenguaje sensorial y vívido.
Utilizar descripciones que apelen a los sentidos puede ayudar a tu audiencia a imaginar y sentir la realidad alternativa que estás construyendo. Uso de analogías y metáforas emocionales. Las metáforas que evocan imágenes fuertes o experiencias emocionales pueden conectar tu mensaje con los sentimientos de tu audiencia, como vimos en el capítulo 6. Apelar a los valores y aspiraciones. Conectar tu realidad alternativa con los valores fundamentales y las aspiraciones de tu audiencia puede generar emociones positivas como la esperanza y la inspiración. Mostrar vulnerabilidad. Con autenticidad, compartir tus propias emociones o experiencias vulnerables puede generar empatía y conexión con tu audiencia. Utilizar un tono de voz y un lenguaje corporal congruentes. Tu entrega verbal y no verbal deben reflejar las emociones que intentas evocar. Crear un sentido de urgencia o importancia. Apelar a emociones como la preocupación o la necesidad puede motivar a la acción. Consideraciones éticas al apelar a las emociones. Es crucial utilizar el poder de las emociones con ética y responsabilidad. Autenticidad. Las emociones que evocas deben ser genuinas y relevantes para el mensaje que estás transmitiendo. La manipulación emocional puede generar desconfianza. Propósito constructivo. El objetivo de apelar a las emociones debe ser guiar a tu audiencia hacia una realidad alternativa positiva o para motivar acciones beneficiosas. El respeto por la audiencia. Sé consciente de las posibles vulnerabilidades emocionales de tu audiencia y evita la explotación. Equilibrio con la razón. Si bien las emociones son poderosas, es importante equilibrar tu apelación emocional con la lógica y la información factual. Ejemplos del poder de la emoción en acción. El liderazgo. Un líder que comparte su pasión y su visión con entusiasmo puede inspirar a su equipo a creer en una realidad alternativa ambiciosa. Cambio social. Un activista que comparte historias personales de injusticia puede evocar indignación y motivar a la acción para crear una realidad alternativa más equitativa. Marketing. Una marca que cuenta historias que evocan nostalgia o alegría puede crear una conexión emocional duradera con sus consumidores. Educación. Un profesor que comparte su entusiasmo por un tema y lo conecta con las experiencias de sus estudiantes puede hacer que el aprendizaje sea más significativo y memorable. El poder de la emoción reside en su capacidad de hacer que las realidades alternativas que construyes resuenen profundamente en el corazón de tu audiencia. Al conectar tu lenguaje con sus sentimientos, puedes crear un impacto duradero, hacer que tu mensaje sea más memorable y motivar a la acción para hacer realidad esa visión alternativa. Capítulo 13. El poder de la prueba social, validando realidades alternativas a través de la influencia colectiva. Si la emoción conecta a nivel personal, el poder de la prueba social valida las realidades alternativas que presentas a través de la influencia de los demás. Los seres humanos somos criaturas sociales, y a menudo buscamos en el comportamiento y las opiniones de quienes nos rodean pistas sobre cómo pensar, sentir y actuar. Al demostrar que otros ya han adoptado o están de acuerdo con la realidad alternativa que estás construyendo, aumenta significativamente su probabilidad de ser aceptada por tu audiencia. Piensa en cómo las reseñas de productos en línea influyen en nuestras decisiones de compra. Ver que otros han tenido experiencias positivas con un producto valida su calidad y nos hace más propensos a considerarlo. De manera similar, en la construcción de realidades alternativas a través del lenguaje, mostrar que otros ya están viviendo o creyendo en esa realidad puede ser una poderosa herramienta de persuasión. La mecánica de la prueba social y la aceptación. La prueba social influye en la percepción y la aceptación de varias maneras fundamentales. Validación por consenso. Ver que otros comparten una creencia o un comportamiento proporciona una sensación de validación y reduce la incertidumbre. Imitación y modelado. Tendemos a imitar el comportamiento de quienes percibimos como similares a nosotros o como figuras de autoridad. Mostrar ejemplos de otros adoptando la realidad alternativa puede fomentar la imitación. En normas sociales. La prueba social revela las normas sociales implícitas. Si vemos que muchos otros se comportan de cierta manera, es más probable que lo percibamos como el comportamiento correcto o aceptable. Reducción del riesgo percibido. Ver que otros han adoptado una realidad alternativa y han obtenido resultados positivos puede reducir el riesgo percibido de hacer lo mismo. Generación de confianza. La evidencia de que otros confían en una determinada realidad alternativa puede aumentar la confianza de tu audiencia en ella. Estrategias para utilizar la prueba social en tu lenguaje. Compartir testimonios y casos de éxito.
Presentar historias de personas que han adoptado la realidad alternativa que estás construyendo y han experimentado resultados positivos. Referirse a estadísticas y datos. Citar números que demuestren la adopción o el apoyo generalizado a tu realidad alternativa. Mencionar el apoyo de expertos o figuras de autoridad. Hacer referencia a la validación de tu realidad alternativa por parte de personas respetadas en el campo, como vimos en el capítulo 11. Destacar el consenso o la mayoría. Señalar que una gran cantidad de personas comparten una determinada creencia o están adoptando un comportamiento específico. Crear un sentido de comunidad. Utilizar un lenguaje que enfatice la pertenencia a un grupo que comparte la realidad alternativa que estás construyendo. Únete a los miles que ya han descubierto. Mostrar evidencia visual. Utilizar imágenes o vídeos que muestren a otros adoptando la realidad alternativa. Consideraciones éticas al utilizar la prueba social. Es crucial utilizar la prueba social de manera ética y responsable. Honestidad. La evidencia de la prueba social que presentas debe ser veraz y precisa. Evita la fabricación o la exageración. Relevancia. La prueba social que compartes debe ser relevante para tu audiencia y para la realidad alternativa que estás construyendo. Contexto. Considera el contexto cultural y social de tu audiencia al presentar la prueba social. Lo que se considera prueba social convincente puede variar. No manipulación. El objetivo no es presionar a tu audiencia para que adopte una realidad alternativa basándose únicamente en la presión social, sino mostrar que es una opción válida y respaldada. Ejemplos del poder de la prueba social en acción. En marketing. Mostrar el número de clientes satisfechos o compartir testimonios de usuarios puede persuadir a otros a adoptar un producto o servicio. El liderazgo. Destacar cómo otros equipos o individuos han adoptado una nueva estrategia con éxito puede fomentar su adopción por parte de tu equipo. Cambio social. Mostrar el creciente número de personas que apoyan una causa puede movilizar a otros a unirse al movimiento. Educación. Compartir las experiencias positivas de otros estudiantes con un nuevo método de aprendizaje puede animar a otros a probarlo. El poder de la prueba social reside en nuestra tendencia humana a buscar validación y guía en el comportamiento de los demás. Al mostrar evidencia de que otros ya han adoptado la realidad alternativa que estás construyendo, puedes reducir la incertidumbre, aumentar la confianza y hacer que tu perspectiva sea más atractiva y aceptable para tu audiencia. Capítulo 14. El poder de la escasez. Aumentando el valor percibido de tu realidad alternativa. Si la prueba social valida a través de la multitud, el poder de la escasez aumenta el valor percibido de la realidad alternativa que presentas al sugerir que es limitada en disponibilidad, tiempo o acceso. La psicología de la escasez se basa en nuestra tendencia a valorar más aquello que percibimos como raro o difícil de obtener. Al enmarcar tu realidad alternativa como algo exclusivo o con disponibilidad limitada, puedes aumentar el deseo de tu audiencia de adoptarla. Piensa en las ofertas por tiempo limitado o los productos de edición limitada. La sensación de que la oportunidad está a punto de desaparecer o que el artículo es único puede crear un fuerte impulso para actuar y adquirirlo. De manera similar, en la construcción de realidades alternativas a través del lenguaje, sugerir una escasez puede aumentar su atractivo y urgencia. La mecánica de la escasez y el deseo. La escasez influye en la percepción y el deseo de varias maneras fundamentales. El miedo a perderse algo. FOMO. La escasez activa nuestro miedo a perder una oportunidad valiosa o un beneficio potencial. Aumento del valor percibido. Las cosas que son difíciles de obtener a menudo se perciben como más valiosas o deseables. Urgencia para la acción. La escasez temporal crea una sensación de urgencia que puede motivar a la acción inmediata. Exclusividad y estatus. La escasez puede asociarse con la exclusividad y el estatus, haciendo que la adopción de la realidad alternativa parezca más atractiva. Estrategias para utilizar la escasez en tu lenguaje. Ofertas por tiempo limitado. Enmarcar la adopción de la realidad alternativa dentro de un plazo específico, solo para los primeros que. Disponibilidad limitada. Sugerir que el acceso a la realidad alternativa es limitado, solo hay unos pocos lugares disponibles. Información exclusiva. Presentar la realidad alternativa como algo que solo unos pocos privilegiados conocen o entienden. Ventanas de oportunidad. Enfatizar que el momento actual es crucial y que la oportunidad podría no presentarse de nuevo. Acceso basado en criterios. Sugerir que solo aquellos que cumplen ciertos criterios pueden acceder a la realidad alternativa. Consideraciones éticas al utilizar la escasez.
Es crucial utilizar la escasez de manera ética y responsable. Honestidad. La escasez que comunicas debe ser real y no fabricada. La manipulación a través de la escasez falsa puede dañar tu credibilidad. Relevancia. La escasez debe ser relevante para el valor y los beneficios de la realidad alternativa que presentas. Evitar la presión excesiva. Utiliza la escasez para crear un sentido de urgencia, pero evita la táctica de alta presión que puede alienar a tu audiencia. Transparencia. Sé transparente sobre las razones detrás de la escasez si es apropiado. Ejemplos del poder de la escasez en acción. En marketing, solo quedan 3 unidades disponibles o la oferta termina hoy son tácticas comunes de escasez. El liderazgo. Presentar una oportunidad de crecimiento como una ventana única puede motivar a los miembros del equipo a actuar rápidamente. Cambio social. Enmarcar la necesidad de acción como un momento crítico para evitar consecuencias negativas puede crear un sentido de urgencia. Educación. Ofrecer acceso exclusivo a recursos adicionales para los primeros estudiantes en inscribirse puede incentivar la acción temprana. El poder de la escasez reside en nuestra tendencia a valorar lo que percibimos como limitado. Al utilizar estratégicamente el lenguaje de la escasez, puedes aumentar el valor percibido de la realidad alternativa que presentas y motivar a tu audiencia a adoptarla antes de que se les escape. Capítulo 15. El poder del compromiso y la coherencia, asegurando la adopción a largo plazo de tu realidad alternativa. Si la escasez impulsa la acción inmediata, el poder del compromiso y la coherencia trabaja para asegurar la adopción a largo plazo de la realidad alternativa que estás construyendo. Una vez que alguien se compromete, incluso de manera pequeña, con una idea o un comportamiento, existe una fuerte presión psicológica para mantener la coherencia con ese compromiso inicial. Al guiar a tu audiencia hacia pequeños compromisos iniciales con tu realidad alternativa, aumentas la probabilidad de que la adopten por completo y de manera consistente. Piensa en cómo las pruebas gratuitas o los pequeños pasos iniciales en un programa pueden llevar a un compromiso mayor a largo plazo. Una vez que hemos invertido tiempo y esfuerzo en algo, queremos ser coherentes con esa inversión. De manera similar, en la construcción de realidades alternativas a través del lenguaje, fomentar pequeños compromisos iniciales puede allanar el camino para una adopción más profunda. La mecánica del compromiso y la coherencia en la adopción. El compromiso y la coherencia influyen en la adopción a largo plazo de varias maneras fundamentales. En necesidad de autoimagen consistente, tendemos a querer vernos a nosotros mismos como personas coherentes en nuestras creencias y acciones. Una vez que nos comprometemos públicamente con algo, actuar de manera inconsistente genera disonancia cognitiva. Escalada del compromiso. Un pequeño compromiso inicial puede llevar a compromisos mayores a medida que la persona busca ser coherente con su acción anterior. Inversión y pertenencia. Comprometerse con una realidad alternativa a menudo implica invertir tiempo, esfuerzo o recursos, lo que aumenta la sensación de pertenencia y el deseo de seguir siendo coherente con esa inversión. Estrategias para fomentar el compromiso y la coherencia a través del lenguaje. Pedir pequeños compromisos iniciales. Invitar a tu audiencia a dar pequeños pasos que se alineen con la realidad alternativa que presentas. ¿Estarías dispuesto a considerar? Prueba esto por un momento. Hacer compromisos públicos. Animar a tu audiencia a expresar su apoyo o su intención de adoptar la realidad alternativa de manera pública. Compartir en redes sociales, firmar una declaración. Buscar la consistencia con acciones pasadas. Conectar la nueva realidad alternativa con las creencias o acciones previas de tu audiencia. Dado que valoras, esto se alinea perfectamente con. Crear un sentido de progreso. Mostrar cómo los pequeños compromisos iniciales están llevando a resultados tangibles y reforzando la coherencia. Fomentar la identificación con un grupo coherente. Invitar a tu audiencia a unirse a una comunidad que ya ha adoptado la realidad alternativa, reforzando la norma de coherencia dentro del grupo. Consideraciones éticas al utilizar el compromiso y la coherencia. Es crucial utilizar el compromiso y la coherencia de manera ética y responsable. Voluntariedad. El compromiso inicial debe ser libre y voluntario, no coercitivo. Transparencia. Sé transparente sobre los pasos que estás pidiendo a tu audiencia que den y hacia dónde pueden llevar. Beneficio mutuo. El objetivo debe ser guiar a tu audiencia hacia una realidad alternativa que les beneficie genuinamente. Ejemplos del poder del compromiso y la coherencia en acción. En marketing, ofrecer una prueba gratuita de un producto puede llevar a un compromiso de compra a largo plazo. El liderazgo.
Pedir pequeñas contribuciones iniciales a un proyecto puede aumentar el sentido de propiedad y el compromiso a largo plazo del equipo. Cambio social. Invitar a la gente a firmar una petición puede ser un pequeño compromiso inicial que lleve a una mayor participación en la causa. Educación. Animar a los estudiantes a completar pequeñas tareas iniciales puede construir impulso y llevar a un compromiso más profundo con el aprendizaje. El poder del compromiso y la coherencia reside en nuestra necesidad psicológica de mantenernos consistentes con nuestras acciones y creencias pasadas. Al guiar estratégicamente a tu audiencia hacia pequeños compromisos iniciales con la realidad alternativa que construyes, aumenta significativamente la probabilidad de su adopción a largo plazo. Capítulo 16. El poder de la aversión a la pérdida, motivando la adopción para evitar la pérdida potencial. Si el compromiso y la coherencia aseguran la adopción a largo plazo, el poder de la aversión a la pérdida puede ser un motivador poderoso para impulsar a tu audiencia a adoptar tu realidad alternativa al destacar lo que podrían perder si no lo hacen. Como vimos anteriormente, la psicología nos dice que el dolor de una pérdida potencial a menudo supera el placer de una ganancia equivalente. Al enmarcar la adopción de tu realidad alternativa como una forma de evitar una pérdida significativa, puedes crear una fuerte motivación para el cambio. Piensa en cómo las advertencias sobre los riesgos de no actuar, por ejemplo, en temas de salud o finanzas, pueden ser más efectivas que las promesas de ganancias futuras. El miedo a perder algo que valoramos puede ser un poderoso catalizador para la acción. De manera similar, en la construcción de realidades alternativas a través del lenguaje, enfocarse en las posibles pérdidas de no adoptar tu perspectiva puede ser una estrategia persuasiva. La mecánica de la aversión a la pérdida en la adopción. La aversión a la pérdida influye en la adopción de realidades alternativas de varias maneras fundamentales. Mayor sensibilidad a las pérdidas. El miedo a perder algo que ya tienen o que podrían tener en el futuro genera una respuesta emocional más fuerte que la esperanza de una ganancia. Urgencia para evitar el dolor. La perspectiva de una pérdida inminente puede crear una sensación de urgencia y motivar a la acción para evitar ese dolor. Enfoque en lo negativo. La aversión a la pérdida tiende a enfocar la atención en los posibles resultados negativos de la inacción, lo que puede ser más convincente que los beneficios abstractos. Estrategias para utilizar la aversión a la pérdida en tu lenguaje. Enmarcar la inacción como una pérdida. Describir lo que tu audiencia podría perder si no adopta tu realidad alternativa, oportunidades, beneficios, estatus, etc. Resaltar los riesgos de mantener el status quo. Pintar un panorama de las posibles consecuencias negativas de no cambiar su perspectiva o comportamiento. Crear un sentido de urgencia basado en la pérdida. Sugerir que la ventana para evitar una pérdida se está cerrando rápidamente. Enfatizar lo que ya poseen y podrían perder. Conectar la adopción de tu realidad alternativa con la protección de algo que tu audiencia ya valora. Consideraciones éticas al utilizar la aversión a la pérdida. Es crucial utilizar la aversión a la pérdida de manera ética y responsable. Honestidad. Las pérdidas potenciales que resaltas deben ser reales y probables, no exageradas o inventadas. Relevancia. Las pérdidas deben ser significativas para tu audiencia y estar directamente relacionadas con la adopción de tu realidad alternativa. Equilibrio con los beneficios. Si bien enfocarse en las pérdidas puede ser efectivo, es importante equilibrar esto con la presentación de los beneficios de la adopción. Evitar el miedo excesivo. Utiliza la aversión a la pérdida para motivar, pero evita tácticas que induzcan un miedo paralizante o injustificado. Ejemplos del poder de la aversión a la pérdida en acción. En marketing, no te pierdas esta oportunidad única o podrías estar perdiendo los beneficios de. Son tácticas basadas en la aversión a la pérdida. El liderazgo. Advertir sobre los riesgos de no adaptarse a un nuevo mercado puede motivar al equipo a adoptar una nueva estrategia. Cambio social. Enfatizar las consecuencias negativas de la inacción ante un problema social puede impulsar a la gente a tomar medidas. Educación. Resaltar lo que los estudiantes podrían perder en términos de oportunidades futuras si no adquieren ciertas habilidades puede aumentar su motivación para aprender. El poder de la aversión a la pérdida reside en nuestra profunda inclinación a evitar el dolor de perder algo valioso. Al enmarcar estratégicamente la adopción de tu realidad alternativa como una forma de evitar pérdidas significativas, puedes crear una poderosa motivación para el cambio y la aceptación. Capítulo 17. El arquitecto de mundos. Integrando las estrategias para una creación de realidad alternativa maestra. A lo largo de este libro,
Hemos explorado una rica variedad de herramientas lingüísticas y principios psicológicos que te permiten influir en la percepción y construir realidades alternativas para los demás. En este capítulo final, integraremos todas estas estrategias, ofreciéndote una visión holística de cómo convertirte en un verdadero arquitecto de mundos a través de tu lenguaje. La maestría en la construcción de realidades alternativas no reside en el uso aislado de una sola táctica, sino en la orquestación consciente y estratégica de múltiples herramientas, adaptadas a tu audiencia, tu mensaje y tus objetivos éticos. La sinfonía de la influencia lingüística. Piensa en las estrategias que hemos explorado como los instrumentos de una orquesta. Cada uno tiene su propio sonido y su propio poder, pero es la armonía y la coordinación entre ellos lo que crea una sinfonía impactante. De manera similar, la combinación estratégica de framing, preguntas, presuposiciones, anclajes, metáforas, storytelling, silencio, coherencia, repetición, autoridad, emoción, prueba social, escasez, compromiso y aversión a la pérdida te permite construir realidades alternativas complejas y persuasivas. Principios para una creación de realidad alternativa maestra. Conoce profundamente a tu audiencia. Antes de elegir tus herramientas lingüísticas, invierte tiempo en comprender las creencias, los valores, las emociones y los marcos de referencia de tu audiencia. Una realidad alternativa efectiva debe resonar con su mundo interior. Define claramente tu objetivo. ¿Qué realidad alternativa deseas construir para tu audiencia? ¿Qué quieres que piensen, sientan o hagan como resultado de tu lenguaje? La claridad en tu objetivo guiará tus elecciones lingüísticas. Sé auténtico y ético. La base de una influencia duradera es la autenticidad y la ética. Utiliza estas herramientas para guiar a tu audiencia hacia realidades alternativas que sean beneficiosas y estén alineadas con tus valores fundamentales. Construye gradualmente. La construcción de una nueva realidad en la mente de otra persona rara vez ocurre de la noche a la mañana. Utiliza una secuencia estratégica de herramientas, comenzando con la comprensión de su percepción, capítulo 1, y avanzando gradualmente hacia la internalización y la adopción a largo plazo. Crea una narrativa coherente. Envuelve tu realidad alternativa en una historia convincente, capítulo 7, que integre tus anclajes, capítulo 5, tus metáforas, capítulo 6, y tus llamados emocionales, capítulo 12. Asegúrate de que tu lenguaje sea coherente, capítulo 9, en todos los niveles. Utiliza la repetición estratégica. Refuerza los elementos clave de tu realidad alternativa a través de la repetición variada y contextual, capítulo 10. Establece tu credibilidad y autoridad. Fundamenta tu realidad alternativa en la confianza, comunicando tu experiencia y conocimiento de manera efectiva, capítulo 11. Apela a las emociones y los valores. Conecta tu realidad alternativa con los sentimientos y los principios fundamentales de tu audiencia, capítulo 12. Muestra la validación social. Demuestra que otros ya han adoptado o apoyan la realidad alternativa que presentas, capítulo 13. Crea un sentido de valor, oportunidad o pérdida. Utiliza la escasez, capítulo 14, o la aversión a la pérdida, capítulo 16, para motivar la acción. Fomenta el compromiso gradual. Guía a tu audiencia hacia pequeños compromisos iniciales que allanen el camino para la adopción a largo plazo, capítulo 15. Utiliza el silencio para la reflexión. Permite que tu audiencia procese e internalice tu mensaje con pausas estratégicas, capítulo 8. Sé consciente del framing y las presuposiciones. Moldea sutilmente la interpretación a través de la elección de tus palabras y las suposiciones implícitas en tu lenguaje, capítulos 2 y 4. Haz preguntas poderosas. Invita a tu audiencia a explorar nuevas perspectivas y a construir su propia comprensión de la realidad alternativa, capítulo 3. Observa y adapta. Presta atención a las reacciones de tu audiencia y ajusta tu estrategia lingüística según sea necesario. La construcción de realidades alternativas es un proceso dinámico. Es la habilidad de utilizar tus palabras con intención, sabiduría y ética para inspirar el cambio, fomentar la comprensión y construir un futuro mejor, un lenguaje a la vez. Al dominar las estrategias que hemos explorado en este libro, tienes el potencial de convertirte en un comunicador excepcionalmente influyente, capaz de moldear la percepción, inspirar la acción y, en última instancia, construir mundos de posibilidad en la mente de tu audiencia. El poder está en tus manos, en tus palabras. Úsalo sabiamente. Ending.
Este ha sido nuestro viaje para desvelar el arte de construir realidades alternativas con tu lenguaje. Si este conocimiento te ha inspirado y deseas seguir explorando las profundidades de la comunicación y la influencia, te invitamos a apoyar Audiomentores. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido que te empodera para convertirte en un verdadero arquitecto de mundos. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.